Mary Anderson. Hola, buenos días, tardes o noches. Ahora que le has dado al play, bienvenido al recorrido por la huella que varias mujeres dejaron para la historia. No olvidéis que podéis escuchar todos los capítulos de Pasos de Mujer en iVoox, Google Podcast y Spotify. Además, toda la información que aquí contamos está disponible en nuestra web indismatic.es. En este podcast hablamos de una de las inventoras más injustamente tratadas. Es la historia de una inventora olvidada y sin reconocimiento. Mary Anderson, la creadora de algo tan necesario en nuestros coches que es bastante sangrante comprobar que su inventora jamás recibiese ningún tipo de reconocimiento. Ahora mismo no concebimos un coche sin limpiaparabrisas. La persona que lo ideó jamás fue reconocida ni tuvo en vida el reconocimiento que sin duda merecía. Pero antes de contaros su historia y cómo llegó a diseñar un invento tan revolucionario y esencial para los vehículos, vamos a situarla en el mundo. Mary Anderson nació en Greene, Alabama, en 1886. A los 4 años de nacer, se quedó huérfana de padre y la familia se mudó de ciudad, con la esperanza de un futuro mejor, a Birmingham, también en el estado de Alabama. A los 5 años de estar allí, se trasladó a Fresno para gestionar un viñedo y un rancho ganadero. Hasta 1898, cuando tuvo que regresar a Birmingham para ayudar en los cuidados de una tía suya. Pero la tía de Mary escondía un sustancioso secreto. Tras su muerte, se descubrió que la anciana tía de Mary tenía 17 baúles con oro y joyas que dejó en herencia a ella y a su madre. Gracias a tan suculenta herencia, se puso fin a las preocupaciones económicas de la familia Anderson y gracias al dinero, Mary tuvo la posibilidad de innovar y emprender. El invierno de 1902 fue clave para la protagonista del podcast. Se produjo una situación vital en su vida. Mary Anderson fue a visitar a unos amigos que vivían en Nueva York. El día que sucedió la visita nevaba con ganas. Ese día, Mary observó cómo el trayecto se alargaba más de lo necesario, no por las condiciones climatológicas, sino por la situación de tener que bajar del vehículo constantemente a limpiar los parabrisas del vehículo. Los ingenieros de la naciente industria automovilística sugirieron, para solucionar estos problemas, instalar un parabrisas dividido que podía abrirse parcialmente. El defecto que tenían es que exponía al conductor directamente al viento y la nieve, y estaba bastante claro que no ayudaba mucho a mejorar la visibilidad. No solo sucedía en los vehículos, los tranvías estaban divididos en secciones que podían abrirse a fin de que la nieve se cayera o la nieve escurriese. El sistema cumplía todos los requisitos para ser un completo desastre. Era incómodo para el conductor y los pasajeros, ya que al tener que abrir los cristales provocaba que entrase al interior todo el frío y agua en el interior de la cabina o el vehículo, y tampoco ofrecía una mejor visión del trayecto que digamos. Los conductores estaban obligados con frecuencia ante las inclemencias meteorológicas a quitar la nieve manualmente o a sacar la cabeza para poder ver el camino, lo que causaba el tener que parar y salir del vehículo en numerosas veces, provocando sobre todo distracciones peligrosas y una conducción arriesgada en unas calles atestadas de personas y vehículos. Aunque ahora esta idea de un parabrisas que se abriese suena extraño, eran las mejores ideas que surgían a los esforzados ingenieros de la época. Esto, a los ojos de Mary, era totalmente ridículo, puesto que implicaba un riesgo vial importante, ya que los conductores debían utilizar su intuición para circular, y esto da igual el año que lo estemos escuchando y pronunciando, conducir por intuición solo puede llevar al desastre. Además de tener que pararse para limpiar el campo de visión del vehículo, era una absoluta pérdida de tiempo. Pero observando el problema, Mary se le ocurrió la idea de instalar un dispositivo para poder limpiar el cristal desde el interior de la cabina del conductor. Después de visitar a sus amigos, volvió a Birmingham para comenzar a diseñar varios prototipos del dispositivo de limpiaparabrisas que tenía en mente.
para poder conseguir tener una buena visibilidad durante la conducción en los días de nieve o lluvia, y encargó los dibujos de los planos a distintos mecánicos expertos en automoción. Obtuvo en 1903 la patente de dispositivo de limpieza de ventana para automóvil. El aparato, limpiaventanas, consistía en un brazo metálico basculante que llevaba incorporada una lámina de goma. Realizaba un movimiento radial con presión uniforme sobre el exterior del cristal del vehículo, gracias a un contrapeso. Se accionaba de modo manual, desde dentro del vehículo por el piloto o su acompañante, a través de una palanca. Tras hacer el brazo limpiador su recorrido por la ventana, un resorte lo devolvía automáticamente a su posición inicial. Con este funcionamiento se conseguía eliminar la nieve, las gotas de agua, el barro y las partículas de polvo, sin verse afectada la visión del piloto o de los pasajeros. Además, cuando no hacía falta, el limpiaparabrisas podía ser desmontado del cristal. El resultado de todo su trabajo fue un limpiaparabrisas controlado manualmente que podía ser activado por una palanca desde el interior del automóvil. Mary, dispuesto a mostrar su ingenioso invento, encargó la creación del prototipo a una compañía local. Empresa que, siendo muy visionaria, se rió del invento. Entre otras cosas, decía que el artefacto ideado por Mary Anderson no era más que una distracción al volante. Pero estas críticas no la frenaron y lo patentó. Habían existido otras patentes de artefactos similares, pero ninguno tan sencillo y efectivo como el creado por Mary. Ejemplificando cómo a medida surgen ideas innovadoras gracias a la creatividad, logrando dar respuesta y logros inesperados a necesidades tan habituales que parecen irresolubles y que, por lo tanto, dan la impresión de no merecer la pena gastar esfuerzos pensando cómo resolverlos, prejuzgando que cualquier solución está condenada de antemano al fracaso. Algo así debieron pensar las personas que vieron el mecanismo tan extraño como innovador. Con la patente en la mano, Mary empezó a contactar con diversas compañías para explotar la comercialización de su invento. Pero una empresa canadiense en 1905, empresa muy visionaria, rechazó el dispositivo al considerar que aquel artefacto tenía poco valor comercial. Todos los esfuerzos cayeron en saco roto y la patente acabó caducando sin ser renovada en 1920. Pero en este momento de la historia llegaron los verdaderos visionarios y tan solo 2 años después de que caducase la patente y por tanto la obligación de tener que pagar el reconocimiento por el invento, fabricantes tan importantes como Cadillac y Ford añadieron de serie el dispositivo de Mary en la fabricación de sus coches sin que ella tuviera ningún tipo de reconocimiento. Hasta entonces, los coches eran tan solo artículos de lujo para millonarios que se lo pudiesen permitir. Con el nacimiento del Ford T, apareció el primer vehículo utilitario de la historia. El coche Ford T es considerado el automóvil más influyente del siglo XX. Henry Ford supo crear el equilibrio perfecto entre económico y rentable en un coche. Es el primero de producción masiva. Hasta entonces, construir un coche era prácticamente artesanal. La cadena de producción de Henry Ford revolucionó totalmente la industria. Se lograba bajar los costes y el precio de venta al público. Se producían vehículos con mayor agilidad, sin requerir tantas horas de trabajo para ponerlo a la venta, puesto que cada operario se encargaba de instalar una determinada parte del vehículo. Hizo asequible a la clase media de la época el poder comprarse un coche. Cuando salió al mercado por primera vez, su precio era de $850. Luego fue abaratándose hasta llegar al precio de $360 y convirtiéndolo en el automóvil de cualquier familia de clase media. En el primer año lograron fabricar 10.660 unidades, batiendo todos los récords de la industria. Para el año 1921, el modelo Ford T representaba casi el 60% del total de la producción de coches a nivel mundial. La Ford Motor Company
consiguió crear en la gente la necesidad de tener un coche Forte en sus casas, creando definitivamente el mercado de automóviles. En el primer coche de producción masiva ideado por Henry Ford, el limpiaparabrisas resultó viable e imprescindible en el equipamiento básico de los automóviles. Miles de coches tenían incorporado un sistema como el inventado por Anderson y formaba un estándar básico en los coches de la naciente industria automovilística. Mary no volvió a idear ningún tipo de invento más y se dedicó el resto de sus días a la gestión de su negocio inmobiliario en Birmingham. Mary fue inquieta e inteligente. Con los ahorros de la herencia de su tía, se embarcó en el negocio inmobiliario, construyendo apartamentos en Birmingham y se dedicaría a gestionar hasta su muerte en junio de 1953, dejando de herencia a su familia un importante negocio inmobiliario del que vivir sin demasiadas estrecheces. La vida de Mary Anderson es un ejemplo de mujer injustamente tratada en la referente a su invento. Nada reconocida, pero esa situación no la hizo cejar en su empeño de dejar para los suyos una situación mejor, creando un más que estable y provechoso negocio inmobiliario del cual se beneficiaron sus familiares. Esta es la historia que se esconde detrás de uno de los objetos cotidianos de nuestras vidas. Y también es la historia de la lucha por seguir adelante, no de caer y pelear por desarrollar las ideas que se tengan, aunque te lleven a callejones sin salida. Y es la historia de alguien que supo reinventarse a lo largo de su vida, ver problemas y tener la capacidad de resolverlos, o por lo menos ser capaz de aportar soluciones viables. Llegados hasta aquí, amable oyente, ahora os toca a vosotros dejarnos vuestros comentarios, vuestras opiniones o lo que queráis, siempre eso sí, que sea bueno, en el espacio de comentarios. Nos llenaría de orgullo y satisfacción que difundáis esta historia. Muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que os haya interesado. Podéis encontrar todos los podcasts en iVoox, Google Podcast y Spotify, además de nuestra web indismatic.es con toda la información que aquí contamos. Y recordad, nos vemos por las redes, nos escuchamos en el siguiente podcast.